Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela Siminieri desde Astrología Viva. Quiero que me acompañes a recorrer la carta natal de la República Argentina para que la conozcas, para que te identifiques, para que comprendas los procesos que atravesamos, para poner un poco de luz en este momento tan importante de nuestro país. Así que de esto se trata este video. Te voy a compartir para los que saben, porque la explicación va a ser bastante sencilla. Es una explicación de la carta natal básica. eh, Tener unos ciertos conocimientos de astrología, pero la explicación es muy sencilla. Y empezar a contarte, ¿no? Acerca de el sol, de la luna y del ascendente de la carta natal de la Argentina. Primero contarte qué es una carta natal. Es una herramienta de la astrología que asocia el instante de nacimiento de una persona, país, evento, empresa, con el sistema solar y la ubicación de sus planetas en ese momento. Es el ADN vibratorio, una huella digital con la información del proyecto de vida del ser que nace en la Tierra. Se puede calcular, como les dije, para una persona, un país, un acontecimiento como la fundación de una empresa, y la razón de levantar su carta, que es como se dice, es conocer la información contenida en esa semilla, conocer su camino y propósito de vida y acompañar su crecimiento y su despliegue. El desarrollo vigoroso de este diseño no está garantizado, por supuesto, si no se conoce la semilla o se la siembra en cualquier lado, si no se la cuida, si no se la riega, va a crecer escuálida o simplemente no va a germinar, tal como nos lo dice la parábola del sembrador. Es frecuente observar también a personas o países que viven sus cartas completamente polarizadas, es decir, vivir siendo el opuesto de uno mismo, sin desplegar el don para el que fueron creados con el consecuente desgarro y sufrimiento que ello conlleva. Intentaré traducirles, no en vano fui traductora antes de astróloga, en forma sencilla la carta natal de la República Argentina, porque cuanto más la conozcamos, más la amaremos y menos errores cometeremos al intentar que crezca en lugares equivocados, como al borde de un camino entre las piedras o en terreno lleno de espinas. Y además conoceremos los momentos oportunos para actuar. En este momento, conforme emerge de la carta natal de la Argentina, es el pueblo y los partidos de la oposición quienes tienen que comprometerse y jugarse por esta semilla, por la nación. Esto queda muy manifestado en los otros videos que hice de el momento actual de la Argentina, de los tránsitos que tiene la Argentina para afirmar esto que acabo de afirmar, que está en nuestras manos. Ahora les voy a explicar algunos códigos como para comprender la información que les voy a dar. Cuando hablamos de signos, Aries, Tauro, Géminis, etcétera, nos referimos a cualidades, a esencias espirituales, a frecuencias vibratorias. Es esa información que está en las corrientes electromagnéticas, es la información que corre por estas fibras ópticas. En sí, son perfectas. Es la naturaleza misma del cosmos. Los signos son las esencias de los 4 elementos sobre lo que se construye la realidad toda. Son perfectas. No es lo mismo la perfección del cielo, la esencia misma de una cualidad vibratoria de agua como Escorpio, Cáncer o Piscis que el ser humano. El ser humano es el que le da forma a la energía de Cáncer, de Piscis o de lo que fuere. Así Cáncer es nutrición y cuidado, pero la manifestación que le da el hombre puede distorsionarse hasta niveles increíbles, como la sobreprotección, el proteccionismo, el aniñarse, el cerrarse, las mafias, élites o clanes. Es decir, lo que haga el hombre con la energía es otra historia. El uso que haga el hombre con su materia prima va a depender de la conciencia del hombre.
Así, Aries, por ejemplo, representa desde las iniciativas y acciones primarias del país hasta las acciones violentas y dictaduras. Tauro es el mundo financiero, las construcciones públicas, la agricultura, los bancos, la propiedad privada, pero distorsionado, mal usado, en manos de conciencias mezquinas, puede manifestarse, por ejemplo, en la expropiación de la propiedad privada, su costado más sombrío, en la ambición desmesurada por conquistar más y más dinero, poder o tierras, por ejemplo. Y así con cada signo, esto es importante de ver. Y cuando hablamos de planetas, de la carta natal de un país, nos referimos a los actores de un país, cada uno con un rol. Así el Sol es la identidad de una nación y también son sus gobernantes o la élite social. La Luna es el pueblo, las masas. Mercurio es el comercio, la bolsa, la comunicación, y así con cada planeta. Y cuando hablamos de casas, nos referimos a ámbitos de experiencia, como por ejemplo, la casa 3 representa el nivel intelectual del país, los medios de transmisión y de comunicación. Correos, teléfonos, telégrafos, los transportes públicos, la prensa, los movimientos literarios, el comercio interior. La casa 9 representa la expansión comercial, el comercio exterior, los grandes medios de comunicación, la navegación intercontinental, la diplomacia, las representaciones consulares. También la legislación del país, la ley, el clero, las instituciones científicas, las academias y universidades. La casa 12, por ejemplo, representa las miserias escondidas del país, la pobreza, el crimen, el vicio, los hospitales, las obras de filantropía, de beneficencia, también las cárceles, las traiciones, los complots, los suicidios, el espionaje, también las actividades místicas, secretas, ocultas. Bueno, hay mucho para investigar, pero es a modo de ejemplo. Entonces, para hacer la carta de Argentina, tomé los datos de nacimiento del día de su independencia, que es la fecha que la mayoría de los astrólogos tomamos en cuenta, 9 de julio de 1816 a las 12 horas en San Miguel de Tucumán. El Sol, los gobernantes, la Luna, el pueblo. El Sol, acá arriba, es la identidad del país y sus gobernantes. Está a 17 grados de Cáncer y su Luna es el pueblo a 19 grados de Capricornio. Nacimos con Luna llena, uno enfrente del otro. El Sol en la casa 10 y la Luna en la casa 4. Se los traduzco. Sol en Cáncer y en casa 10. La identidad del país y de sus gobernantes que lo representan quedan investidos de una cualidad de sensibilidad, de receptividad, de paternalismo y de solidaridad. Hermoso. Pero esta energía puede fácilmente distorsionarse, ya que la identidad del país puede quedar aniñada e inmadura, la parte sombría de la energía de Cáncer, y su gobernante puede quedar como un padre, porque está en la casa 10, que sobreprotege, subestimando y anulando al pueblo. El cálido paternalista se torna autoritarista. Así se crea un pueblo sometido. Lo 10 acá arriba somete a lo 4 acá abajo. Lo 4, la luna, el pueblo. El niño busca padre y sentirá necesidad de proyectar en sus líderes y gobernantes acá arriba figuras carismáticas que le prometan que lo van a cuidar. Así la Argentina queda hechizada por líderes carismáticos y bonachones, por figuras populares y caudillos que se muestran sensibles a las necesidades de su pueblo y al que prometen cuidar para muy pronto transformarse en un padre tirano y autoritario, que es la casa 10 en su peor versión. Luna en Capricornio y en casa 4. En el mejor de los casos representa un pueblo unido, identificado con sus tradiciones y sus raíces, que sabe atravesar situaciones apremiantes paliándolas con austeridad y aceptando con la adecuada solidez y autosostén emocional los procesos madurativos que se requieran. Pero como la realidad arquetípica a veces dista mucho del costado luminoso y del potencial de la energía para la cual fue creada,
Ese mismo emplazamiento de la luna en Capricornio se puede manifestar en un pueblo identificado con la impotencia, la escasez, el lamento, el reclamo, el dejar de creer, la frustración. Es la expresión menos feliz de la luna en Capricornio. Pide a las autoridades que hagan algo, proyectándole un excesivo poder, y por ende quedan identificándose como impotentes y dependientes. Y así este eje Cáncer Capricornio armó una dinámica de pueblo, lleno de carencias que necesita un gobernante que le tire migajas y que nunca lo escucha, que lo alimente, que lo nutra, que les regale, porque pobrecito, regálame, tirame una bicicleta, una pelota, porque no puedo, yo no puedo. Pobrecito pueblo no puede, porque es un niño carente e incapaz. Cuando te regalan el pescado y no te enseñan a pescar, nos están estafando. El eje Cáncer-Capricornio se empieza a mover en su peor versión. Veremos el antielitismo, propuestas de igualdad social o que pretenden favorecer a los más débiles, el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, la movilización social, el liderazgo carismático, la imprevisibilidad económica, el oportunismo. El gobernante canceriano en Casa 10 apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales bajas y sin privilegios económicos ni políticos, generando una grieta inmensa con la clase media. Ni hablar de la espantosa oligarquía a quien proyectarán cual enemigo todos los males. Y viene el populismo. Y al estar la luna en oposición al sol se configura el llamado patrón del enemigo. Suele basar su estructura en la denuncia constante de los males que encarnan las clases privilegiadas. Los líderes, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes. Tanto Cáncer como Capricornio tienden a cerrarse y configuran un núcleo en la carta de la Argentina que deberá conversar e integrar con otro núcleo que abre, representado por el ascendente en Libra. Y el tercer factor importante es justamente el ascendente, que es el destino hacia el cual estamos llamados y lo que como país venimos a aprender. Está en el signo de Libra, apertura al mundo, un destino vincular. Todo ascendente en Libra viene a enriquecerse, abriéndose al otro diferente, a relacionarse no solamente con los otros países del mundo, sino con nosotros mismos, que somos diferentes unos a otros. La grieta es la paradoja, ¿no? La paradoja de Libra, que es tender puentes, que es vincular, que es relacionar, que es unir en armonía. El abrirse, aprender a negociar entre opuestos, es nuestro deber energético. No es de extrañarnos que totalmente polarizados vivamos en constante antagonismo con la figura de la grieta. Hemos pendulado históricamente entre los dos polos de este eje, el abrirnos y el cerrarnos, una y otra vez. Incluso hemos polarizado hacia el abrirnos frenéticamente, que entren todos sin límites, a cerrarnos herméticamente con políticas económicas proteccionistas, contradictorias para lo que nos pide nuestra carta natal, con cepos. Lo que sí sabemos, que todas las políticas intervencionistas y paternalistas que configuran un núcleo proteccionistas no responden al diseño de la carta, cuyo camino de expansión es hacia la apertura en todos los ámbitos de experiencia. Son solo una expresión del eje Cáncer-Capricornio que se repliega en sí mismo, cerrándose al progreso y a la expansión. Los tránsitos del momento actual han sido destacados en otros videos, ¿sí? Los tránsitos planetarios, los eclipses, sobre el eje ascendente-descendente de la carta natal, la carta progresada. Y me parece que es importante entender primero esto que estamos viendo y después comprender, una vez que entendimos que es el Sol, que es la Luna, que es el ascendente, comprender cómo los tránsitos están activando esas áreas del aura.
Muchas gracias por escucharme, espero tus comentarios y hasta pronto.